En el vasto relato del pensamiento esotérico, surgen dos figuras enigmáticas e inolvidables, Hermes Trismegisto y Eliphas Levi. A lo largo de los siglos, la influencia del gran iniciador, Hermes, ha penetrado en el corazón de aquellos que buscan los secretos ocultos de la realidad última. Uno de estos buscadores sobresale, Eliphas Levi, quien se destaca como uno de los más prominentes, revelando la sabiduría hermética y sus enigmáticos símbolos, rituales y sistemas de conocimiento. Si sientes que la verdad es un misterio revelado a través de códigos, símbolos, claves filosóficas y patrones numéricos sagrados, te invitamos a embarcarte en este viaje a través de la ciencia de Hermes y los secretos supremos desentrañados por Eliphas Levi. Hermes Trismegisto, la personificación del saber. Desde un remoto pasado, velado por el manto del mito, emerge Hermes Trismegisto. Este gran iniciador se alza como el guardián de conocimientos y secretos, transmitidos a lo largo de los siglos por castas sacerdotales y escuelas místicas. Sin embargo, solo podemos afirmar con certeza que Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, fusiona a dos deidades de sabiduría, conocimiento y comunicación, el dios griego Hermes y la divinidad egipcia Thoth o Yehuti. El legado atribuido a Hermes se encuentra en textos sagrados como la Tabla Esmeralda, el Corpus Hermeticum, Poimandres y el moderno Kybalión de los tres iniciados. Estas obras abordan temas que van desde la filosofía y la ciencia hasta la alquimia y la magia, con el propósito de explorar los fenómenos naturales y revelar fuerzas ocultas. Este esfuerzo multidisciplinar culmina en la búsqueda de una teoría del todo que armonice el cosmos, la humanidad y lo divino. Hermes enseñó los principios de lo que conocemos como magia, el dominio y empleo de fuerzas y leyes incomprensibles de la realidad, aprovechando la voluntad, la imaginación activa y símbolos. En el núcleo de la sabiduría hermética late la noción de una humanidad con potencial divino, destinada a regresar a la fuente primordial de la creación. Su máxima, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, encierra la interconexión esencial entre lo humano y lo trascendental. Eliphas Levi, portavoz de la sabiduría hermética. En el siglo XIX emerge Eliphas Levi, erudito, mago y ocultista. Este visionario reconoce a Hermes como el fundador de una espiritualidad universal arraigada en el conocimiento de las leyes naturales y la unión perpetua de lo humano y lo divino. Tras años de estudio, Levi se erige como un portavoz sistemático y analítico de las enseñanzas herméticas, adaptándolas a la era moderna. Su obra maestra, Dogma y Ritual de la Alta Magia, reserva su primer capítulo a Hermes Trismegisto, a quien llama el gran iniciador y el padre de todos los adeptos. Levi considera a Hermes Trismegisto como el mago supremo, poseedor del saber último y maestro de todas las cosas. Inspirándose en las enseñanzas de Hermes y fusionando elementos de diversas tradiciones religiosas, filosofías y sistemas simbólicos, Levi construye su visión innovadora del ocultismo, concediendo a los sistemas mágicos y rituales una dimensión lógica y racional. El tarot en particular experimenta una reinterpretación profunda. Levi lo concibe como una fuente de conocimiento para los iniciados, capaz de mostrar todos los misterios y destinos, enlazando los arcanos mayores con las 22 letras del alfabeto hebreo. La magia, según Levi, es una disciplina completa y multidisciplinar,
abarcando todas las áreas del conocimiento. Su objetivo final es la realización del ser humano integral, materializando la noción hermética de la unión con lo trascendental. 4 pilares sustentan su práctica. 1. Saber. Profundo entendimiento de leyes naturales y sobrenaturales. 2. Osar. Valentía para enfrentar peligros y tentaciones. 3. Querer. Voluntad firme para dirigir energías y símbolos. 4. Callar. Discreción para resguardar los secretos. Y 4 instrumentos simbólicos utiliza el mago: el bastón, la copa, la espada y el pentáculo. Estos simbolizan los 4 elementos, cualidades, facultades, mundos y objetivos: invocación, evocación, consagración y bendición. La obra La ciencia de Hermes, la revelación de los secretos supremos. Levi plasmó sus reflexiones en el ensayo La ciencia de Hermes, la revelación de los secretos supremos. Aquí desvela cómo los auténticos iniciados conquistaron el sufrimiento y la muerte, convirtiéndose en señores de la vida y fusionándose con la divinidad trascendental. Esta obra, dividida en 3 partes, ofrece llaves y respuestas a los misterios universales. Primera parte: la gran obra. El hombre ha sido llamado para terminar el trabajo de su creador, y cada uno de los momentos que él emplea en mejorarse o en dañarse es decisivo para la eternidad. La ciencia hermética es la sabiduría de la luz que penetra todos los rincones del conocimiento. Sus fundamentos filosóficos influyeron y se observan en las teorías de Pitágoras, mientras que sus métodos se reflejan en las obras alquímicas de figuras como Paracelso y Ramón Llull. La ciencia de Hermes Trismegisto ha influido en todas las grandes religiones y filosofías, y también es considerada como madre de las artes y ciencias profanas, como la poesía, la música, la pintura, la arquitectura, la astrología, la alquimia y la medicina. La ciencia hermética abarca 2 senderos principales: la cábala y la magia. Ambos permiten al ser humano dominar la naturaleza mediante el conocimiento de leyes y fuerzas ocultas, cosechando así la sabiduría y la dicha. A lo largo de las eras, estas enseñanzas secretas fueron ejercidas por maestros, sabios y alquimistas como Hermes, Moisés, Salomón, Zoroastro, Pitágoras, Platón, Jesús, Apolonio de Tiana y Paracelso, quienes se cuidaron de ocultar el significado de su mensaje esotérico y las claves de los secretos de la ciencia de Hermes, transmitiéndolos a través de símbolos y alegorías. La cábala actúa como una llave para descifrar los secretos sutiles detrás de las letras hebreas, que encarnan ideas divinas. Mientras tanto, la magia es como una danza con las fuerzas invisibles que modelan los secretos de la naturaleza. La magia natural se nutre de la comprensión de las propiedades ocultas de las plantas, los minerales y los astros, mientras que la magia ceremonial se basa en el conocimiento y la comunicación con los espíritus invisibles que pueblan el cosmos, ángeles, demonios, almas e inteligencias planetarias de otros planos. Hagamos entender a los aspirantes del saber que un adepto no puede esperar ni milagros ni juegos de manos. La ciencia hermética, como todas las auténticas ciencias, es matemáticamente demostrable.
Para emprender el sendero de la iniciación hermética, como señala Eliphas Levi, un ingrediente esencial emerge: el insaciable deseo de conocer y la capacidad de discernir entre lo que sabemos y lo que creemos. El conocimiento nace de la razón y la experiencia, mientras que las raíces de la fe se hunden en el sentimiento. Al culminar esta parte, Levi revela el secreto de los secretos, el gran arcano hermético, el agente creador y transformador empleado por los alquimistas, los magos y los sabios. Este agente es la electricidad magnética o electromagnetismo. Esta fuerza puede ser utilizada por nuestra voluntad e inteligencia, convirtiéndola en una herramienta para lograr esa gran obra, que no es otra que la conquista total de nuestras facultades y capacidades. Segunda parte: la medicina universal. La moderación, la tranquilidad del alma, un carácter sencillo, la calma y la racionalidad de la voluntad no solo nos hacen felices, sino que nos aportan fuerza y salud. Según Eliphas Levi y la filosofía hermética, muchas de nuestras dolencias tienen su origen en heridas espirituales. Estos males pueden ser mitigados con la voluntad, la fe y el entendimiento. Los médicos ocultistas poseen un poder singular, emanado de su propia voluntad. Utilizan este poder magnético para forjar creencias y autoconvicción en aquellos a quienes sanan. Levi incluso propone algo asombroso: la resurrección es posible. Esta posibilidad se entrelaza con una atracción magnética que el alma del difunto aún retiene. Presenta un método basado en textos sagrados para revivir a alguien que ha partido. Requiere una especie de magnetismo, colocando nuestros pies sobre los suyos, nuestra boca sobre su boca y llamándolos mentalmente con amor y respeto. La resurrección se alza como uno de los logros supremos de la iniciación, un raro retorno a la vida después de la muerte. Tercera parte: la juventud renovada. Para preservar la juventud de un cuerpo, debemos impedir que envejezca el alma, manteniendo cuidadosamente su primera frescura, tanto los sentimientos como los pensamientos. La esencia de la vida fluye como un río eterno y se manifiesta en el plano físico cuando es polarizada magnéticamente. Esta vida es como una sustancia perfecta, incorruptible y eterna, cuyas formas danzan sin cesar, impulsadas por esta corriente perpetua. Buscar la inmortalidad del cuerpo equivaldría a detener este flujo, lo cual nos conduciría a la muerte. La magia hermética afirma poseer un secreto para mantener la juventud del cuerpo, impedir que el alma envejezca. Para lograrlo, debemos custodiar la fluidez y frescura de nuestras emociones y pensamientos. La fe en la felicidad, la amistad y la vigilancia contra sistemas corruptos que roban la alegría del alma y las ilusiones se erige como un faro en este camino. Así, nos convertimos en niños de corazón, pues un niño irradia la confianza de la inmortalidad con su inocencia. Factores como el resentimiento, los pensamientos amargos, los juicios desfavorables y las pasiones insatisfactorias son la antesala del envejecimiento. Solo al alterar estos hábitos nocivos del alma, podemos cambiar el deterioro del cuerpo y abrir las puertas a una vitalidad renovada. En este viaje, cuyo trayecto comenzó y finaliza en una brumosa encrucijada entre la historia, el mito
la magia y la ciencia, Hermes Trismegisto y Eliphas Levi siempre serán faros en la búsqueda de la verdad oculta y escurridiza. A través de ellos exploramos los límites de lo conocido y lo desconocido, donde lo terrenal se une con lo trascendental. Solo necesitas mirar con ojos nuevos y un corazón abierto.